Oye, oye tú, ¿qué quieres? Que te comente algo, una historia que no me has comentado. ¿Cómo te ha ido? Yo te voy a comentar una historia que me he aprendido acerca de la vida colonial en la ciudad de Santa Fe. Sí. ¿Y qué? ¿Por qué? Pues mira, es que ¿no te parece curioso el tema de la tierra, de la adquisición de la tierra? ¿Y qué? Pues es que estaba la colonia española, por una parte. Pues es que estaba el tema de cómo adquirir este proceso de adquisición de tierra. Estábamos en un proceso de conquista, estábamos en un proceso de colonización. ¿Cómo vamos a hacer con las tierras? Una modalidad económica, la tierra. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, ¿qué pasaría? Mira, pues hay privilegios. La tierra trae privilegios, una conquista, una categoría social te va a dar la tierra. ¿Sí? ¿En dónde? En la sabana. Antes era la carrera real la que marcaba la diferencia en la vida de los pobladores, en la vida económica, pero ahora era el tema, la sabana. Sí. ¿Y qué? Pues que habían dos tipos de personalidades en medio de esta tierra. Los que querían incurrir en conquistas, acostumbrados a la conquista de los años 1550. Y ellos buscaban entonces tesoros. ¿Tesoros en dónde? En tierras como las tierras de las Lajas, en Mariquita. Sí, allá en las Lajas, en las altas Lajas. Se practicaría la minería de plata. Sí. La adquisición de metales preciosos. Haciendo alusión a la minería de plata. Sí. Una vida azarosa. Pero mira que en el año 1600 entonces, ¿qué pasó con los pobladores? Pues que vinieron a ser diferentes. Una vida sedentaria, más tranquila. Sí, como aquella, chino, como el tema del proceso de la conquista primero y después el tema de la colonización segundo. Vida sedentaria para quienes, para los que estaban buscando poblar la tierra. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Mira, adjudicar tierras, adjudicar indios para la encomendada, para los encomenderos. ¿Sí? Entonces, si te hablan de estancias, que están adquiriendo estancias, están repartiendo tierras, hay un comercio acerca de la tierra, ¿desde cuándo? Desde el siglo XVI, desde 1590. Mira la tenencia de las mercedes de la tierra, desde 1590 hasta cuándo? Hasta finales del siglo XVII. Mirad, habría que cobrar alguna tarifa. ¿Y cómo iban a saber que iban a cobrar? ¿Cómo podrían intentar subsanar las deudas? Habría que estar revisando la tierra una y otra vez. Entonces, ¿cómo iban a organizarse los del Cabildo? Pues mira, ellos sí se organizaron la asignación para los encomenderos. Pero cuando la asignación de la tierra para los encomenderos ocurría, entonces aparecían los tiranos. Una tiranía sobre la tierra. ¿Qué le vamos a hacer? Eso se veía. Las encomiendas, el beneficio principal del poder adquisitivo de las encomiendas. Era un proceso de apropiación de la tierra, un proceso de decisión de facto. Por una parte, tenían entonces que establecer el archivo de Carrasquilla. Mira, para saber las cifras de adquisición de las mercedes de la tierra desde el año 1580 hasta el año 1600, 1630. Pero mira, en el año 1630 ya habían 30, un sistema de tierras. Bueno, entonces estaba bueno, estaba yéndole bien a los del Cabildo. Pero mira que los del Cabildo se irían a enfrentar a los de la colonia española. Sí, ¿por qué, chino? Mira que los de la colonia española quisieron separar los procesos de soberanía territorial que estaba ejerciendo el Cabildo. Sí, es que ellos traían unas políticas humanitarias y unas legales, políticas económicas. Sí, pero los americanos estaban atentos ahí siempre, para hacerle un control. Bueno, había una buena actitud, sí, para todos los temas de legalizar las tierras, muchachos. Entonces el Cabildo, siendo ellos esa autoridad, una potestad sobre las tierras desde el año 1592 hasta el año 1640. Mira, había una hegemonía social importante en el Cabildo, no querían perderla. Entonces, en el tema de los encomenderos, pues sí, la asignación de tierras para los encomenderos, muchachos. ¿Hubo cambios en la condición de la entrega de las tierras? Hubieron cambios en la entrega de las tierras, sí, sí. ¿Y cuáles eran esos cambios? Señorita, bienvenidos.
Mira que los cambios pues era unidad, mirar el tamaño de la tierra. Mira el tamaño de esa vaina. Perdón, el tamaño de la tierra, que se estarían asignando tierras, unas estancias de mayor tamaño. Sí, es que además, chino, te voy a contar que en el siglo XVII empezaría el tema del ganado, la ganadería. Entonces cobraría mayor función la tierra. Depende de qué, de los controles que se hagan, los requisitos que se hagan. Un control administrativo para la adjudicación de tierras. Mira que entonces eran funcionarios. Entonces habría una audiencia real. Sí, la petición se hacía delante del presidente. Yo quiero esto y aquello. Ocurre esto y aquello. Entonces los del cabildo estarían afirmando, sí, una fijación con el poder del monarca. ¿Cuál podría ser esa ayuda de un monarca español? Ah, ya voy. Ah, un momento. Ah, un momento, señor. Entonces, ¿cuál era esa fijación que tenían los del cabildo con los de las monarquías españolas, con el tema de asignación de tierras? Pues mira que el presidente tendría ya un equipo de trabajo como el presidente con los ministros, no, era con los corregidores. Para la labor de los terrenos, ¿cómo van los terrenos según el número de corregidores, según el número de terrenos? ¿Cómo se iban a distribuir? Unas manipulaciones, unas decisiones de facto. ¿Cuál era esa influencia? Pues que tendrían que sobornar a los trabajadores, a los empleados, pero ya iba a haber muchos trabajos para los empleados en las fincas, en las estancias, en las haciendas. Les estarían enseñando técnicas de agricultura a los indígenas, o los indígenas estarían practicando su estrategia agrícola. En medio de las tiendas, en medio de las calles, en medio de las haciendas habrían más trabajos repetitivos, permanentes. Era bueno esto para los indígenas porque les estarían dando trabajo permanente en las haciendas, en temas de agricultura. Sí, que sí, hombre, eso ocurría. Estaban contentos porque estaban trabajando, permanecían trabajando en medio de las estancias, en medio de las haciendas. No vivían en un infierno, no. Eran sobornados, no. Estaban trabajando, podían sobrevivir. En esa hegemonía del cabildo ocurrieron cosas. Sí, que estaba creciendo la población que adquiría las tierras. Entonces había más oferta o más visible se volvían las tierras. Entonces, ¿qué ocurría? Más problemas entre vecinos, más problemas de adquisición entre vecinos, más conflictos. Entonces el tema legal se volvía más notorio en medio de los encomenderos. Me parece que sí. Me parece que así tocaba definir todo, las tierras, los límites de las tierras. ¿Sí? Mira que las estarían llamando tierras como tierras realengas. Sí, unas tierras de baja posesión, pero con títulos de merced. Es que es el título de la tierra lo que importaba. Tierras de baja posesión, pero con título de merced. ¡Qué bueno! Oye, pero qué bueno. Sí, mirad, hay que cobrar tarifas de la legalización de tierras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una composición de tierras? Métele la tarifa, legalizá, muchachos, las tierras. Aprendé. Pues mira que la corona no recibió lo que esperaba en términos fiscales. No, ellos no estaban pendientes, estaban pensando en términos fiscales, pero la corona esperaba más por la cuestión de los temas fiscales, que eso no lo manejaban acá muy bien. Ah, bueno. Entonces los pagos de las composiciones eran gracias a una caja real en Santa Fe. Y le estarían pagando 13.000 pesos, pero 13.000 pesos de oro. Pero eso no se parece a lo que realmente recibían ingresos por algo que ellos llaman ingresos por requinto. Entonces ellos querían más, porque antes les estarían dando más ingresos por temas de requinto. Pero ahora, esto de las tierras tenía que tenerse en cuenta. Eran propiedades no legalizadas, propiedades que debían legalizarse. El tema fiscal, no recibieron entonces lo que esperaban en términos fiscales los de la colonia. ¿Qué vamos a hacer? Habían estancias, habían haciendas. Sí, démosle trabajo a todos estos. Debían entonces acoger una figura, una composición, ocupar entonces lugares importantes. Entonces llámeme al novillero. Usted, venga. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido todo esto de la historia de la ciudad?